Estamos de vuelta con información de último minuto. Se ha informado desde Estados Unidos que se confirmó que capturaron al sospechoso de haber asesinado al activista conservador Charlie Kirk. A esta hora hablan las autoridades de la policía estadounidense con más detalles. Escuchemos. Este contacto también mencionaron que él había cambiado su ropa. Sé que ha habido especulación sobre la información sobre los sobres de estas balas, y ahora quisiera mostrarles ahora la área en el norte del campus donde cruzó el sospechoso y que fue visto en el video que vimos anoche. Es consistente. Se descubrió el rifle envuelto en una tela negra. El rifle, los investigadores vieron inscripciones que tenían que ver con la información que se encontró en el rifle. Inscriptions on the 3 unfired casings read, "Hey fascist!" exclamation point. En el sobre de las balas decía "Hola fascista!" punto de exclamación. And symbol and 3 down arrow symbols. A second unfired casing read, "Oh Bella Ciao." En un segundo Bella Ciao, ciao, ciao. And a third unfired casing decía read, "Belo chao 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 chao. Si tú lees esto, eres gay, LMO. Nosotros estamos trabajando alrededor del Estado, trabajando con las fuerzas estatales y las fuerzas locales, con el FBI. Estamos agradecidos por todas las personas que trabajaron juntas en tan poco tiempo para encontrar a esta persona y traerla a la justicia. Quiero agradecerle al público que ha estado tan comprometido revisando videos, ayudándonos, enviando tips, pistas para que nos llevaron hasta este punto. Quiero agradecer a los miembros de la familia de Tyler Robinson que hicieron lo correcto en este caso y que nos ayudaron a traerlo a la fuerza de la ley. Especialmente quiero agradecer a la familia de Charlie Kirk, a los padres de Charlie, a sus hijos. Quiero que estemos pensando en ellos a medida que traemos justicia en este caso. Estamos trabajando muy de cerca con ellos en este proceso. Este es un día muy triste de nuevo para nuestro país. Un día terrible para la ciudad de Utah, pero estoy agradecido que en este momento tenemos la oportunidad de acercarnos en este capítulo tan oscuro de nuestra nación. Voy a entregar el micrófono al director del FBI, Kash Patel. Gracias, gobernador. Esto es lo que pasa cuando dejas a los buenos policías ser policías. El FBI y nuestros compañeros estamos orgullosos de traer la justicia hoy a la familia de Charlie Kirk y honrar su memoria. Quiero expresar mi gratitud al presidente Trump, al vicepresidente y a la Casa Blanca por completo porque nos entregaron todos los recursos y nos dejaron trabajar como un equipo. Y solo quiero expresar mi gratitud por darnos los recursos que necesitábamos para operar y traer esta justicia a esta rapidez. En 33 horas hemos hecho un progreso histórico para Charlie. Gobernador Cox, nuestro trabajo ha sido increíble en compañía. Nuestro trabajo en equipo se mantendrá. Sus sheriffs, su comunidad ha sido increíblemente impresionante en el tiempo más difícil, y en un caso como este no puede ser resuelto, no puede ser traído sin la acción de las autoridades estatales. Estamos tan agradecidos por este compañerismo estatal que nos trajo a estos resultados.
Charlie fue disparado a las 3 de la tarde el miércoles. El FBI llegó a la escena en 15 minutos con jefes de policía a las 12:39 y aseguraron la escena. El FBI inmediatamente lanzó su operativo para transportar personal, equipos de rescate, personal de emergencia, para ir aquí y allá en la costa este con evidencia forense y otra evidencia que tenía que ser analizada y que ya ha sido analizada, que está siendo analizada en varios laboratorios. Con mi dirección, el FBI entregó fotos del sospechoso a las... Después se entregó una recompensa pública. Bueno, ahí estamos escuchando en detalle lo que dicen las autoridades de Estados Unidos con respecto a la detención de esta persona que, según se ha informado, gracias a las fotografías difundidas por el FBI, las autoridades dieron con el paradero de quien podría ser el tirador que asesinó a Charlie Kirk en un evento en la Universidad del Valle de Utah. El hombre detenido le confesó a su padre que él era el atacante. Se trataría de un joven de 22 años, nacido en Utah, y gracias a esta confesión su padre le habría informado a las autoridades y retuvo a su hijo hasta que pudiese ser detenido formalmente. Actualmente se encuentran en el interrogatorio de esta persona, de este joven de 22 años, bajo custodia para confirmar si es que efectivamente tiene algún vínculo con la muerte de Kirk. Tyler Robinson se llama este joven de 22 años, una identidad que confirmó después el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una comparecencia de prensa. Se trata de un vecino de Utah, el estado en el que Kirk fue asesinado el miércoles pasado en presencia de una multitud a mitad de un acto público al aire libre en una universidad cercana a Salt Lake City. El gobernador Cox también confirmó que este joven de 22 años fue un miembro de su familia el que le avisó a las autoridades y habló de algunos mensajes incriminatorios hallados por los investigadores, también de inscripciones descubiertas tanto allí en los cartuchos disparados como en aquellos que Robinson no usó. Lo escuchábamos ahí que lo mencionaba también la policía, ¿cierto? Que uno de ellos decía: oye, fascista, atrapado. Según las primeras informaciones, Robinson vive en el condado de Washington, en el extremo sudoeste de Utah, es decir, que vive a unos 400 kilómetros de donde ocurrió el crimen, este crimen que rápidamente entró en la perspectiva de la larga historia de la violencia política en Estados Unidos, un país que ha visto morir asesinados a 4 presidentes en el ejercicio de sus cargos y que ahora se sabe más sobre Robinson y sus motivaciones, ¿cierto? No hay duda de que este habría sido entonces un asesinato político, un asesinato ideológico. Y lo decíamos, ¿cierto? Cuando nos enteramos de esta noticia, que efectivamente era esa una de las principales hipótesis, porque además esto ocurre en un acto que fue anunciado con varios días de anticipación, o sea, ya con bastante antelación se sabía que Kirk iba a estar presente en esta universidad dando esta charla. Y entonces eso también hablaba de que acá quien haya cometido este delito tuvo también tiempo para planificarlo y que ya que fue además un disparo completamente certero el que le quitó la vida a este influencer, también líder de opinión adherente al gobierno de Donald Trump. Así que más adelante vamos a estar conociendo más detalles de esta situación. Ahora